Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y antes de empezar, les queremos mostrar una noticia de último minuto que ya se está comentando. Nos acabamos de enterar acá en el equipo, así que aquí está en pantalla. Es el ministro Moreno, que es confirmado como el primer ministro de Estado en contraer coronavirus. Es una noticia que acaba de circular, Maca, hace breves minutos por Twitter, ¿no? Lo confirmó él mismo. Él mismo. Él mismo, a través de su cuenta de Twitter, dice que ha sido confirmado con coronavirus y que continúa la cuarentena. Él estaba en cuarentena preventiva. Ahí está, entonces, el ministro Moreno, que ha confirmado que es el primer ministro. Tú tienes el Twitter. Sí, dice: he sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo. Afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria, continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. Bueno, saber su opinión, doctores. Además, las cifras que por supuesto no son muy alentadoras. 73.997 casos en total. Hay 43 personas que se suman al listado de personas muertas, que por supuesto es muy lamentable. Y esta cifra, cada media hora muere un chileno. Elia, voy a partir con usted, que además sabemos que está cuidándose en la casa, ¿no? Por contacto estrecho con un contagiado. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, contacto estrecho con varios contagiados, pero la PCR me resultó negativa, pero igual estoy en cuarentena, que es la conducta habitual. Hay que seguir por haber sido contacto. Bueno, yo estoy muy preocupada, como todos los chilenos y como todas las personas, porque no cabe duda que estamos en una fase ascendente de la epidemia dentro de Chile, con un número bastante inusitado de casos, esperable en todo caso, no es una sorpresa, porque es lo que ocurre en estas epidemias, que se disparan las cifras y vamos a ir avanzando progresivamente. En las próximas semanas probablemente vamos a ir creciendo este número hasta llegar a un minuto en que va a empezar a bajar, y ese minuto es lo que llamamos el pic. Todavía estamos a tiempo, creo yo, que si mantenemos las medidas de cuarentena, si se aumentan incluso la cuarentena en otros espacios alrededor de la región metropolitana y probablemente Valparaíso y otros lados, vamos a poder no ya aplanar la curva, porque eso habría que haberlo hecho un poquito antes, pero sí podemos evitar que colapse nuestro sistema de salud, que ya está tensionado, muy tensionado, y poder dar respuesta a la crisis. Por otro lado, creo que no es un momento donde además tenemos que preocuparnos para evitar que este contagio se masifique demasiado, continuar o realmente implementar un testeo más masivo, con un control más directo de los contactos. Me parece excelente que se estén habilitando las residencias para personas que no pueden hacer el aislamiento en su casa, que son la gran mayoría de los chilenos, porque aislamiento con pieza exclusiva, baño exclusivo, y todo es muy difícil. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo, muy desafiante, donde hay que usar todas las herramientas que tengamos, desde los servicios de salud es importante, pero también es muy importante cómo seguimos tratando de parar esto, controlando contactos, testeando y aumentando el aislamiento social, porque esta es una epidemia que no tiene ni vacuna ni tratamiento, y que la única solución es quedarse en la casa, es reducir los contactos a través del aislamiento social. Sí, doctor Kong, yo quería preguntarle por la situación que están viviendo actualmente, sobre todo en las urgencias de los distintos centros asistenciales. El presidente habla de que estamos con un sistema al límite. Se refiere principalmente a lo que se habla como las camas críticas, las UCI, pero es la urgencia donde llegan primero los enfermos. ¿Cuál es la situación que vive usted día a día? Muy buenos días a todos en el estudio y a las vecinas y vecinos en sus casas, primero que todo. La verdad es que, tal como hemos venido comentando las últimas semanas, la progresión de esta ya va en escalada, va firme, va exponencial, y esto que nosotros vemos en la prensa como número, nosotros lo vemos en los servicios de urgencia y en la UCI como pacientes, y pacientes que ya hoy día desbordan, y estamos haciendo agua por muchos lugares, ya no solo por la UCI, sino que también por las salas que se transformaron en UCI, por las distintas urgencias de la región metropolitana, fundamentalmente, que ha seguido concentrado aquí, por suerte, y no ha salido a regiones de la manera que estamos esperando que también suceda, hay que ser enfático en eso.
estamos viendo de que ya estamos con los recursos llegando a tope. Y a tope me refiero no solo a los ventiladores, sino que también a las camas, a poder transformar las camas, al recurso humano de enfermeros, de técnicos, de médicos, e inclusive a la red de suministro de oxígeno, porque los pacientes también requieren oxígeno, no solo el ventilador, y no todas las camas de los hospitales tienen esta red de oxígeno. Y ya nos estamos viendo en esta situación en donde tenemos que dejar a nuestros pacientes esperando afuera, en ambulancia, en las unidades distintas, para tratar de aumentar nuestra capacidad, pero estamos llegando a un techo que ya no podemos seguir sobrepasando. Doctor Brockman, y respecto a lo que dijo el ministro Mañalich, esto de la baja inmunidad que se ha comprobado tienen las personas luego de esta primera ola que estamos viviendo ahora y la posibilidad de que no sea la única, de que después venga una segunda, una tercera. ¿Cómo ve usted estas palabras del ministro que ha dicho es muy decepcionante y que es una mala noticia? Bueno, buenos días para Hola. todos. Bueno, lo que dice el doctor Mañalich es cierto. En el fondo, la inmunidad que se ha visto con el coronavirus es una inmunidad relativamente baja. El comportamiento de cada uno de los virus es distinto, ¿no es cierto? Tenemos virus que dan inmunidad de por vida, virus que dan inmunidad por un tiempo solamente. El ejemplo clásico que conocen todos los que pueden estar escuchando es la influenza, ¿no es cierto? Que todos los años hay que vacunarse contra la influenza porque la inmunidad no es duradera. Eso mismo eventualmente pudiera pasar con el coronavirus. La tasa de anticuerpos es sumamente baja y ustedes han visto también estas donaciones de plasma de las personas que se han mejorado, ¿no es cierto?, el coronavirus. Hay harta investigación al respecto, pero son datos bien que están partiendo recién en la literatura médica. Por lo tanto, yo creo que no nos podemos aventurar a decir si esta inmunidad va a ser duradera, no va a ser duradera, si es que esto vamos a tener que estar sometidos a rebrotes del coronavirus, que es una de las especulaciones que se ha hecho en varios países, ¿no es cierto?, partiendo con China. Como vimos que hubo un nuevo brote en Wuhan y que se tomaron todas las medidas nuevamente para tratar de controlarlo. Doctores, a propósito de eso, del uso de plasma, el doctor Mañalich fue enfático y lo rechazó. Dijo, no hay una autorización, y no solo eso, no hay evidencia cierta de que sea una terapia que contribuye al manejo de los pacientes más graves. Y lo que es completamente cierto, dice, eso sí, es que es un tipo de tratamiento extraordinariamente riesgoso, porque efectivamente estamos usando plasma de una persona que ha tenido una infección por COVID-19, que puede tener otras enfermedades. Bueno, ¿a qué nos atenemos con estas declaraciones? El ministro lo niega rotundamente y hay otros que dicen que sirve. Doctora Molina, parto con usted. Bueno, con respecto a plasma, con respecto al uso de interferón, con respecto al uso de determinados fármacos, la verdad es que en general me imagino que el ministerio está hablando en el sentido de que no se han hecho estudios que permitan asegurar que hay evidencia científica, pero hay que considerar también que en casos de pandemia, en casos de catástrofe sanitaria, muchas veces en el mundo, frente a estos cuadros, se han usado sustancias o se han usado terapias que no necesariamente todavía están lo suficientemente probadas. Me imagino que por ahí va la resistencia del ministro, a diferencia de ciertas opiniones de especialistas. Ahí es bien complejo. Y creo que los médicos clínicos que me están acompañando en términos de etiólogo pueden ser mucho más claros en esa respuesta. Yo solo quería hacer una aclaración que se me olvidó decirle la primera pasada. Yo apoyo al ministro cuando dice que la gente que no tiene síntomas, ni es contacto, ni nada, no se vaya a hacer el test por pura curiosidad. Eso significa utilizar test que son escasos y que se recomienda. Ahora, lo que yo quisiera a lo mejor no estar de acuerdo con el ministro es en el sentido de los falsos positivos. La verdad que el test tiene una muy buena especificidad, es decir, tiene muy pocos falsos positivos, excepto que se equivoquen en el laboratorio, que hay un error técnico. Lo que sí tiene es un porcentaje alrededor del 30% de falsos negativos. Entonces, si a usted le sale un PCR positivo, usted es positivo.
aunque el siguiente le salga negativo. O sea, más problema de algunos laboratorios que del test en sí. Doctor Kong, respecto a estos mecanismos, como por ejemplo el del plasma, también otros medicamentos que se han propuesto, la doctora Molina nos decía, claro, aquí hay que ir avanzando día a día, pero también hay que tener ojo con estos riesgos. La hidroxicloroquina, bien dicho, que también se había comentado muchísimo en un principio, incluso el mismo Donald Trump había dicho, yo la estoy tomando, la voy a usar, pero después se descubrió que era altamente negativa, no solo que no conducía a mejorar el coronavirus, sino que todo lo contrario, lo podía empeorar. Entonces, por eso quizás aquí la pregunta es cómo avanzar con estos medicamentos o estas alternativas que van apareciendo. Sí, mira, Humberto, en relación a la hidroxicloroquina, el 22 de mayo salió el reporte internacional más grande que se ha referido a esta droga, y lo que diferencia es que no se ven mayores beneficios con el uso de esta. Hay que ser enfático en eso, en que solo no se evidencian mayores beneficios, por lo tanto no vale la pena seguir utilizándolo. Ese es el llamado a la comunidad médica. Y tiene así riesgos como también, han salido otros reportes. Obviamente todo fármaco tiene riesgos asociados y uno tiene que valorar y ponderar. ¿Voy a obtener beneficios sobre esto o y a raíz de eso también voy a asumir los costos y las cosas que puedan fallar al respecto o no? En ese sentido ya el llamado a dejar de usarlo. Pero existen otras terapias que obviamente en tiempos de pandemia, en donde necesitamos encontrar ojalá algún tratamiento efectivo específico, se empiezan a intentar otras cosas, y a raíz de eso es donde viene esto del plasma, que hoy en Chile está en la fase experimental, en donde no es un tratamiento disponible para toda la población, porque se está probando, se está testeando, a ver si efectivamente vamos a obtener beneficios. Y de cara a nuestra población tenemos que ser sinceros y decir, no existe hoy día un tratamiento específico. Lo único que le va a usted garantizar la vida es quedarse en su casa y no contagiarse, más ahora entendiendo de que es junio el peor mes aparentemente por las cifras de la pandemia, en donde vamos a llegar al pic y en donde vamos a llegar al pic de muertos hacia el final de junio. Ese es el concepto que tenemos que meter en nuestras cabezas, porque si hoy día nos enfermamos, ya en la próxima semana, nos queda la última de mayo, ya no vamos a tener recursos. Por lo tanto, esa es la gran clave. El resto es pega de nosotros. Y usted dice, el pic de fallecidos va a ser a finales de junio, o sea, nos queda un mes completo. ¿Usted cree que junio completo es muy malo? Porque hay algunos médicos y algunos estadísticos que dicen que debería empezar a notarse ya esta semana la cuarentena total en la región metropolitana. ¿No está de acuerdo? Bueno, ahí veo que la exministra yo solo hace así hago como referencia, que no, pero vamos con el doctor. Yo solo hago referencia al estudio, escuchen. Bien, yo solo hago referencia al estudio de la Escuela de Salud Pública, no es una opinión personal. Ya. Y en términos del estudio de la Escuela de Salud Pública, lo que muestra es que vamos a tener en 2 semanas más el pic de contagios, o entre el día 2 y el 8 de junio el pic de contagios. Pero ese es el pic de contagios, yo estoy hablando del pic de muertos. Sí. Y el pic de muertos es posterior al de contagios, porque esos contagiados después van a ir progresando en las formas graves de la enfermedad. Y en ese minuto se va a ir acercando hacia fines de junio. Sí. Ese es el concepto. Sí, veo que el doctor Brockman asiente. ¿Está de acuerdo en que esa es la proyección que tenemos, doctor? Probablemente sí, o sea, yo estoy bien de acuerdo con lo que dice el doctor. Yo creo que el mes de junio va a ser bastante malo, y los muertos en general, los fallecidos, vienen después del pic, ¿no es cierto?, de los contagios, en general lo que se ha visto. Sin embargo, piensen que varios factores epidemiológicos, bueno, y la doctora Molina es experta en el tema, por supuesto, que se nos vienen encima. Viene el frío, viene el invierno, vienen los otros virus respiratorios, entonces el comportamiento en Chile también pudiera ser un poquitito distinto a lo de los otros países que estuvieron en verano, ¿no es cierto?, en primavera, verano. Nosotros viene el frío, viene más hacinamiento, más aún, ¿no es cierto? Y sin duda, yo siempre lo he dicho como pediatra, una de las cosas que me preocupa y que por supuesto que no vuelvan al colegio son los niños, como principal reservorio, ¿no es cierto?, asintomático de esta enfermedad. Doctora Molina, recién conversábamos con el alcalde Daniel Jadue de Recoleta, y él decía que dentro de otras medidas proponía también hacer más rígidas las cuarentenas totales, quizás no solo en la región metropolitana, sino que también recogiendo lo que todos están diciendo, y que junio podría ser un mes particularmente peligroso, ampliarla y hacer una cuarentena total en la cuarta, quinta y región metropolitana. ¿Le parece que eso va en la línea de lo correcto? Yo creo que sí. Mire, las cuarentenas, que son el aislamiento social masivo de toda la población, es la única medida preventiva que existe para esta epidemia, para este coronavirus, para esta COVID-19. Entonces, no cabe duda de que si nosotros pensamos que es una conducta preventiva, no tenemos que esperar a que en la quinta región, en la cuarta región estén disparados como está la región metropolitana para cuarentenar. La cuarentena tiene costos muy altos, es verdad. La cuarentena significa
riesgos también económicos, sociales, de salud mental. Pero hoy día la alternativa, como muy bien decían mis colegas, es la vida o la muerte. Por lo tanto, frente a esa disyuntiva, está muy claro que lo que tenemos que hacer es acelerar los procesos de aislamiento social. No vertir ningún tipo de idea de que podemos volver a la normalidad. Nosotros recién estamos probablemente en la mitad de la curva ascendente, y eso significa que vamos a tener, tal como lo han dicho mis colegas, probablemente de acuerdo a los modelos matemáticos y a los estudios de distintas universidades, incluida la mía, la USACH, sí. Entonces vamos a tener un pic que puede ser a fines de junio, puede ser en julio, es difícil predecir los pics. Ahora, doctora, la voy a interrumpir solo para analizar el caso, por ejemplo, de la quinta región. Nuestro país, evidentemente, con esto ha tenido un retroceso económico importante. ¿Por qué lo digo? Porque la quinta región es la región que tiene más campamentos en Chile. Y ahí se producen temas, por supuesto, de deficiencias sanitarias, y no solo eso, sino que también de hacinamiento. O sea, el contacto estrecho es muy difícil de reparar. ¿Cómo podemos hacerlo también si es que se decreta esta cuarentena total? Porque una cosa es tener la voluntad y la otra es mantener, por supuesto, primero, la supervivencia de las personas, entregar las cosas mínimas para que puedan subsistir, alimentación, higiene, etcétera, etcétera, pero también cautelando la salud de todos. Bueno, en ese caso, por supuesto que el municipio y la región tiene que juntar todos los recursos y toda la inteligencia para poder evitar, ¿no es cierto?, que las personas más vulnerables que viven en campamentos estén en situación más riesgosa aún, lo cual es muy injusto, lo cual es muy inequitativo, lo cual muestra, ¿no es cierto?, de que tenemos que tener una especial preocupación por aquellos, y en ese sentido yo creo que se pueden trasladar personas. Me acuerdo perfectamente cuando fue terremoto, cuando fue el incendio, se habilitaron colegios, se habilitaron un montón de establecimientos para residencia de personas que vivían en campamentos o que se les había quemado su casa. Entonces creo que hay una tarea, pero el aislamiento es necesario. Si no, esas mismas personas que además están viviendo en situaciones precarias van a contraer el coronavirus, claro, y van a tener mucho más riesgo de agravarse y de morir. Entonces este es el momento anticipatorio, antes que esté ellos con un número inusitado de casos. Hay que poner las medidas sociales, económicas y preventivas epidemiológicas. Ahora, si no lo hace el gobierno, también pueden hacerlo las personas, los que viven en la quinta región, los que tienen que trasladarse, aunque no esté declarada la cuarentena obligatoria. Bueno, empiecen a tomarse en serio mirando lo que está pasando aquí en la región metropolitana. Doctor Kong, a lo mejor usted puede ser más convincente. Sí. Perdona que te interrumpa, pero la solidaridad de la sociedad es fundamental. Y yo creo que se ha movido la sociedad, las organizaciones sociales, muchas. Pero el rol de garantizar los derechos humanos básicos de la persona en una situación de esta naturaleza es el Estado. El Estado es el garante de los derechos de las personas. A eso tenemos que sumarnos todos como sociedad para apoyar. Pero mucha no puede gente lo está haciendo. En la sociedad la responsabilidad. Sí, por supuesto. Sabemos que el cumplimiento de la cuarentena depende directamente de que las personas estén en sus casas, pero estén abastecidas, tengan al menos los alimentos básicos. Yo quiero pedirle disculpas y pedirles que nos esperen. Tenemos un llamado urgente. Es el Palacio de la Moneda que nos llama ahí a esta hora. El presidente de la República va a tener una intervención. Yo les voy a